Buen día, jóvenes. Vamos ahora a iniciar un nuevo tema. Vamos a ver lo que son las operaciones básicas con fracciones. Vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un poco de ejercicios y esto como introducción para poder ver operaciones combinadas con fracciones, y poder aplicar el conocimiento previo, que fue lo de jerarquía de operaciones, ley de los signos, pero ahora con fracciones, ¿verdad? Bien, es muy importante ya que nosotros sepamos utilizar las fracciones, que nosotros sepamos hacer operaciones, sí, ya que las fracciones pues nos ofrecen muchas ventajas, ¿de acuerdo? Una de ellas es que al momento de nosotros hacer cualquier tipo de operación, y manejar obviamente las fracciones, estas nos brindan el hecho de tener números exactos, a diferencia de cuando utilizamos nosotros decimales. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí un tercio y nosotros ponemos esto en la calculadora, pues nos va a poner que esto es igual a 0.33333333, así, hasta no sabemos dónde, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que nosotros utilizamos el decimal, tendríamos que utilizar, no sé, a lo mejor dos cifras después del punto, a lo mejor tres, cuatro, las que ustedes quieran, pero esto no me va a ofrecer, que yo tenga un número exacto. Y al no tener un número exacto, pues mi cálculo o mi cuenta ya no va a ser del todo exacta. A diferencia de que yo use el un tercio es completamente exacto y me representa una tercera parte de un entero. ¿Sí? Es todo ese punto 33333 periódico que no podemos alcanzar a poner en nuestras operaciones. Es por eso que nosotros utilizamos las fracciones. ¿De acuerdo? Aparte de que pues es una forma más práctica, ¿sí? A la larga, a los que les interese este tema y probablemente sigan estudiando o tengan relación con las matemáticas, pues van a ver que el hecho de utilizar fracciones pues nos facilita mucho la vida, ¿sí? Es muchísimo más sencillo que utilizar decimales, a diferencia de lo que la mayoría creo piensa, ¿verdad? Es por eso que debemos de dominar este tema y por eso vamos a explicar cómo es cada una de estas operaciones. Vamos a hacer a lo mejor uno o dos ejemplos de cada una de ellas para poder entrar, ahora sí, la siguiente clase a operaciones más elaboradas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a explicar lo que es la suma primero, ¿sí? En la suma tenemos dos particulares casos, ¿sale? Vamos a decir que en una fracción, tenemos dos partes, ¿sí? Tenemos lo que es la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba se llama numerador, ¿ah? Este es el numerador. Y la parte de abajo es el denominador, ¿de acuerdo? Denominador. Y bien, ahora sí, denominador. ¿Sale? Ahí tenemos nuestro numerador, la parte superior y la parte inferior, denominador. ¿Sale? Muy bien, ya que sabemos esto, numerador y denominador, vamos a tener un particular caso en el hecho de las sumas y las restas. Y me dice, cuando yo tengo una suma, con denominador iguales, cuando los denominadores son iguales en las sumas, el denominador se va a pasar tal cual y únicamente se va a hacer una suma directa con los numeradores. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir eh, 4 tercios, 4 tercios más 5 tercios. ¿Vale? Aquí lo que podemos observar es que nuestros denominadores son los mismos, es el 3 el denominador, lo que quiere decir, según mi fórmula y según la operación, que debo yo de pasar el denominador tal cual, ¿verdad? Y aquí en mi fórmula me dice que el numerador lo tengo que sumar, por lo tanto me quedaría 4 más 5. Y tan sencillo como hacer una suma aritmética, me quedaría 4 más 5, me quedarían 9. Aquí arribita me quedarían 9. Y aquí abajo tercios, ¿verdad?
Y ahora sí, viene lo divertido. En las fracciones siempre hay que buscar simplificar la fracción en su mínimo, en su mínima expresión, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que me está representando es 9 entre 3. Ajá, es como tener 9 entre 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 9? Ah, pues muy sencillo, 3 veces, lo que quiere decir que 9 tercios es igual a 3 enteros. ¿Ok? Y esto es cuando tenemos mismos denominadores. Ajá. Lo mismo sucede con la resta. Vamos a ponerlo vamos a ponerlo con la resta. Pero la diferencia es que pues cambiamos el signo, ¿verdad? Por lo tanto sería 4 menos 5 me daría 1. Ajá, menos 1, perdón. Que esto igual a, pasamos el tercio, el 3. Por lo tanto me quedaría menos un tercio. ¿De acuerdo? Pero básicamente debemos de comprender que cuando tenemos el mismo denominador, tanto en la suma como en la resta, el denominador se tiene que pasar y únicamente hacemos una suma con los numeradores. ¿De acuerdo? Ese es el particular caso y lo que buscamos nosotros cuando trabajamos con fracciones es que en el momento de hacer sumas y restas podamos llegar a esta condición. ¿De acuerdo? Llegando a esta condición, pues nos vamos a simplificar mucho la vida. Ajá. Lo vamos a hacer más sencillo porque nada más tenemos que hacer una sencilla suma. Ok, caso diferente cuando tenemos nosotros un denominador diferente. Cuando tenemos un denominador diferente tenemos que hacer otro tipo de procedimiento. Ajá, lo que es una multiplicación cruzada. Cuando tengo denominador diferente me dice tienes que multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces me quedaría a por n a n, ¿correcto? Y de igual manera vas a ponerle el signo de la operación que estés haciendo, en este caso es la suma, y vas a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Por lo tanto me quedaría b por m, me quedaría bm. Entonces me queda an más bm entre, y ya nada más quedaría hacer una multiplicación de los denominadores, que sería b por n. Por lo tanto me quedaría bn. ¿Sale? Esta sería nuestra formulita. Lo que podemos hacer es aprendernos a las fórmulas o aprendernos el procedimiento. ¿Qué les sugiero? Pues que nos aprendamos el procedimiento, claro está. Entonces vamos a poner un ejemplo. A mí se me ocurre poner 4 quintos. Ajá. 4 quintos más, ¿qué serán? 9 cuartos. ¿Vale? Entonces mi procedimiento me dice numerador de la primera fracción por denominador de la segunda fracción. Entonces sería 4 por 4. Esto me da igual a 16. ¿Sale? Vamos a poner una línea más larga. Ajá. Y vamos a poner el signo de la operación que estamos haciendo. En este caso es la suma. Y ahora va a ser 5 por 9. Ajá. El denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 5 por 9, pues me da 45. ¿Cierto? Y ahora sí, me dice que multiplique los denominadores y lo pongo en la parte de abajo. 5 por 4 me va a dar 20. Muy bien. Y esto únicamente ahora sí tendría que hacer yo la suma aritmética que me dice que serían 16 más 45, pues me darían que sean 61, ¿no? 61 sobre 20. Y este es mi resultado. Lo que quedaría sería ver si lo puedo simplificar. Seguramente no lo puedo simplificar, entonces así lo dejo. ¿De acuerdo? Y ese sería el resultado, ajá, de esa suma de fracciones cuando tengo denominadores diferentes. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando yo tengo una resta con denominadores diferentes. Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora en vez de tener que utilizar un más, voy a utilizar un signo negativo, ¿verdad? Un menos de resta. Por lo tanto, me va a quedar así, de la siguiente manera. Me dice 4 por 4, inicio de nuevo, numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, 16. Ajá. Pongo mi signo que estoy haciendo en operación. Y ahora 5 por 9 me va a dar 45. Y ahora sí, entre o sobre 5 por 4 me va a dar 20. Y ahora tengo que realizar pues esta operación que me daría 16 menos 45. Esto me da igual a 29. Menos 29, ¿verdad?
entre 20. Para los que tengan confusión en cómo salió este número negativo, pues recuerden que hacemos una recta numérica, esto ya lo vimos la clase pasada, y empezamos a contar nuestros brinquitos, ¿verdad? Al grado en el que nos va a dar menos 29. O tan simple como decir, tengo 16 pesos, voy a la tienda, compro algo de 45 y termino debiendo 29 pesos. ¿Sí o no? Sale, pues ahora nosotros tendríamos que ver si puedo simplificar esto. Esto al final pues me quedaría menos 29, ajá, veinteavos, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya puedo hacer una suma, una resta, teniendo mismo denominador y diferente denominador. ¿Qué es lo que buscamos normalmente? Tener siempre el mismo denominador, ajá. Por ejemplo, si yo tuviese 4 sextos más 10 doceavos. Ajá. Aquí yo puedo simplificar la fracción, ¿verdad? En este caso puedo hacerla esta más pequeña, también esta la puedo hacer más pequeña. En este caso vamos a trabajar con los sextos, ya que los tenemos ahí, ¿sale? Voy a tener 4 sextos y esta de acá la voy a simplificar, esta de aquí la voy a simplificar. Es decir, que la voy a dividir entre el numerador y el denominador entre el mismo número con tal de que me den enteros. Yo lo voy a dividir entre 2. 10 entre 2 me va a dar 5. ¿Sí? Y 6 entre 2 me va, que diga 12 entre 6 me va a dar, otra vez, perdón, 12 entre 2 me va a dar 6, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mismos denominadores, por lo tanto puedo aplicar esta de aquí, ¿verdad? Puedo aplicar esa de ahí, me dice que es directo. Simplemente pongo el 6 y hago esta suma, que me quedaría 4 más 5 pues me darían 9. ¿9 qué? 9 sextos. Y esto lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar si yo divido entre 3 ambos números, ¿verdad? Me van a dar enteros. 9 entre 3 pues me va a dar 3. Y 6 entre 3 me va a dar 2. Lo que quiere decir es que el resultado de todo esto son 3 medios. Y así es como yo me puedo facilitar la vida, ¿verdad? Buscando que el denominador sea igual. No siempre se va a poder, no siempre vamos a tener ese particular caso. Y cuando no sea así, debemos de saber cómo realizar una suma o una resta con denominadores diferentes. Bien, súper sencillo. Ahora lo que vamos a ver es la multiplicación. La multiplicación, pues básicamente es lo mismo, ¿sí? Perdón, es una multiplicación directa. Ajá, vamos a multiplicar, ya sea aquí, vamos a hacer esto más grandecito, aquí lo tenemos. La multiplicación me dice, cuando yo vaya a multiplicar fracciones, tengo que hacer una multiplicación directa, ¿sale? Numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí lo vemos. N por A, NA. Ajá. M por B, MB. ¿Sale? Simplemente tengo que multiplicar el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y lo pongo en donde va el numerador, en la parte superior. Después, denominador de la primera fracción por denominador de la segunda fracción y lo pongo en la parte inferior. ¿De acuerdo? Esto, vamos ahora sí a poner un ejemplo en donde podemos aplicarlo. Muy bien. Me dice, vamos a inventarnos una fracción, no sé, a mí se me ocurre 8 novenos. Ajá. Recordemos que este puntito significa multiplicación, lo vimos en la primera semana de clases, ajá. Y ahora vamos a tener no sé, se me ocurre eh, 3 quintos. ¿Sale? Pues habíamos dicho, es una multiplicación directa. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Ajá. Y vamos a poner aquí un por. Aquí otro por. ¿Sale? Entonces me dice 8 por 3 me da 24. Y 9 por 5 pues me da 45. ¿Sí? Y a esto yo creo que le puedo sacar tercera para hacerlo más chico. Es decir, que lo voy a dividir entre 3 tanto el de arriba como el de abajo. 24 entre 3 pues me da 8, ¿verdad? 8, 16, 24. Entonces me quedaría aquí un 8 y aquí abajito me quedaría
45 entre 3 pues me daría 15, ¿verdad? Y este sería mi resultado ya simplificado. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre es más fácil trabajar con números pequeños, por lo tanto debemos nosotros de buscar la manera de simplificar los resultados o incluso las fracciones que tenemos, ¿sí? Con las que vamos a trabajar. Simplificar significa reducir esa expresión. ¿Y cómo la vamos a reducir? Dividiendo tanto el numerador como el denominador entre el mismo número con la intención de que me dé en enteros. Si por ejemplo yo al momento de dividir 24 entre 5 me da con decimal, quiere decir que no es ese número el que estoy buscando, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es la multiplicación y por último vamos a ver lo que es la división. La división se realiza de manera cruzada, ajá, como en forma de zigzag. Es decir, que el de arriba se va a multiplicar por el de abajo y el resultado va a ir arriba. Ajá. Y después el de abajo va a ir multiplicado por el de arriba y al final el resultado va a ir abajo. ¿Sale? Vamos a hacerlo igual más grandecito. Aquí lo podemos visualizar. Me dice el de arriba va a ir multiplicado por el de abajo y el resultado va a ir arriba. N por B, NB. El de abajo va a ir multiplicado por el de arriba y el resultado va a ir abajo. Va a ser MA. ¿O correcto? Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Pues igual, ¿no? 9 octavos. Ahora al revés. Entre estos dos puntitos significan división, ya lo hemos visto también. Vamos a poner ahora 3 cuartos. ¿Sale? Y esto es igual a, recordamos, el de arriba por el de abajo y el resultado va arriba. Me dice 9 por 4 son 36. Y 8 por 3 me da 24 y va abajo el resultado. ¿Sale? Ya lo tenemos. Aquí en este caso, si no encuentro un número que divida a los dos rápidamente, puedo hacerlo con la mitad, puedo empezar con la mitad y después empiezo a sacarle más. Vamos a ver, 36 entre 2 pues me da fácil, ¿verdad? Me da que es 18. Y 24 entre 2 me da a 12. Y esto lo puedo hacer más pequeño. Si lo divido igual entre 2, ¿verdad? Vamos a dividirlo entre 2. Así no lo vamos a llevar. Aquí sería 9 y aquí serían 6. Y ahora esto lo puedo hacer todavía más pequeño y me quedaría como, si lo divido entre 3, ajá, claro, me va a dar 3 aquí y aquí me darían 2. Quiere decir que el resultado de esta división son 2 tercios. Sale, pero ¿qué pasa? Que tenemos otra forma de poder realizar las divisiones. Ajá, y la otra forma es cuando nos lo ponen así. 9 octavos sobre 3 cuartos. ¿Sale? En esta condición es lo mismo, es una división, no pasa nada, es como si tuviéramos una división de fracciones. Ajá. Ahora vamos a hacer los extremos, van a ir en la parte superior. Ajá. Los extremos, estos extremos, van a ir en la parte superior. Aquí lo ponemos. Sub. Ajá. Y los del medio van a ir en la parte inferior. Vamos a ponerle inf. Ajá, eso quiere decir que vamos a multiplicar 9 por 4, me va a dar 36. Va en la parte superior. Ajá, y 8 por 3, que son los de en medio, me va a dar 24. Y esto va en la parte inferior. ¿De acuerdo? Esto se le llama, bueno, a este de aquí arribita se le conoce como la mariposa. Ajá. Y este de aquí abajo se le conoce como el sándwich. Así porque hacemos como si fuera un sándwich y bueno. Ya ahí ustedes le agarraron la forma, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas de realizarlo es correcto. Yo en lo personal prefiero esta de aquí. Se me hace más sencilla, hago un zigzag, muy sencillo, zigzag, y ya tengo mi resultado, ¿verdad? Y bueno, aquí en la del sándwich, pues habría que simplificar. Pero ya nos dimos cuenta que es 3 medios. Y ahí tendría yo el resultado de mi división. Como ven, este es un tema muy sencillo, ajá.
Simplemente hay que acordarnos, este es básicamente un repaso, hay que acordarnos de cómo es que se realiza cada una de las operaciones y tenerlo bien presente. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de operaciones combinadas con fracciones, en donde vamos a aplicar el conocimiento de la semana pasada y aplicarlo junto con este para hacer unas operaciones un poquito más elaboradas. ¿De acuerdo? Por mi parte, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.